Hola, 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 queridos amigos, familia, hermanos. Bienvenidos al año 2026. Este es el primer día, pues estamos iniciando, estrenando el año. ¿Qué más forma, pues, de dar gracias a Dios por la oportunidad eh, de entrar, pues, a este año nuevo? Una de las grandes, pues, incógnitas, creo que de cada personaje que a veces nos hacemos, pues llegaré yo al próximo año. Siempre pues creo que nos hemos hecho esa pregunta, a cómo están las cosas, pues de mal. A veces uno se queda pensando si llegará o no llegará pues al próximo año. Eh, Transcurrido el tiempo, pues nos damos cuenta de que ya estamos en el año 2026. Y qué mejor forma pues de estar agradecidos pues con el Señor Dios Todopoderoso que dándole gracias primeramente a Él por su bondad, por su misericordia. Queremos darle las gracias pues a Dios por nuestras amistades, eh, por los hermanos, por personas que ven nuestros programas que posteriormente pues se añaden también a nuestro compartir. Hay muchos pues que nos siguen a escondidas, pero nos siguen. Muchas personas que nos mandan pues sus saludos, sus bendiciones. Y eso pues nos llena a nosotros de motivación para poder seguir por adelante, seguir instruyendo no solo nuestra vida, sino la vida pues de todo el personaje que nos escucha. Eh, Dándole gracias primeramente. Bien. A él. Tenemos audio, tenemos el video. Así es que, bueno, vamos a iniciar, pues estamos a las 9:53 de la noche. Hoy es primero de enero del año, pues, 2026. Yo recordaba, pues, cuando íbamos a la escuela, ya cuando escribíamos, ¿no? 1978, 1979 y demás, pues, que nos sentíamos nosotros pollones en aquel tiempo, pues, estábamos en el propio apogeo de la vida y ahora, pues, escribimos primero de enero del 2026. Creo que ya cuando llegamos a los 50 años, un poquito más en adelante, pues comenzamos ya a sentir pues la fluidez del cuerpo. Comenzamos a sentir pues ya, quieras o no, un poco de cansancio ya en el cuerpo, donde literalmente pues el cuerpo se está desgastando poco a poco, pausativamente, eh, va buscando pues su fin, notorio y reconocido pues por todo individuo, por todo ser humano, que nadie, pues, como dijo el salmista, nadie es eterno en el mundo. Una gran verdad. Venimos a este mundo pues por tres razones y la escritura dice que para todo pues también hay tiempo, tiempo para nacer, tiempo para sonreír, tiempo para llorar, etcétera, pues tiempo para morir. Eh, Ahora bien, pues, ¿qué es lo que vamos a dejar nosotros a esta sociedad o a los muchos pues que nos verán de aquí si este mundo continúa y tal vez nosotros pues ya no estemos de unos 10, 15 años en adelante? Solo van a quedar pues algunas grabaciones que hemos hecho a través de las redes sociales, a los cuales pues nos sentimos nosotros orgullosos. Soy 100% pues unicitario, pertenezco a la iglesia pues pentecostal del nombre de Jesucristo Internacional, asociado pues
también pues con la iglesia de Colombia. Tenemos a nuestros hermanos de Guatemala, tenemos pues las iglesias pentecostales de El Salvador, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Estamos pues por todos lados, así es que no nos da pena, no nos da temor pues decir, y si algo pues en el futuro o mañana pues hay que dar o demostrar defensa pues de nuestra fe, estamos listos y preparados, como también pues para ofrendar nuestra vida por nombre pues del único que nos ha amado, nuestro Señor Jesucristo. Será un orgullo, un placer inmenso pues ofrendar mi vida el día que me toque, si así fuese posible. Así como la iglesia primitiva, pues, sin temor, tal vez dentro de ellos, pues miedo a morir, todo lo demás, pero sin aquel temor a decir no, o a denegar o a negar pues el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a la cual pues nosotros aprendimos en la doctrina pues de los apóstoles, y eso es lo que nosotros confirmamos, reafirmamos y afirmamos cada día de nuestra vida, dando defensa pues a nuestra fe. Como dije, soy pentecostal unicitario del nombre, con orgullo. Creo fielmente pues en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y creo que por gracia pues Él vino y nos ha dado salvación, pero cumpliendo los requisitos que también Él impuso, porque no solamente pues creo en el Señor Jesucristo y ya soy salvo, eso es pues totalmente falso, la Biblia no dice eso, y vamos a escuchar primeramente pues antes de dar un pequeño, pues no, una pequeña reflexión, uh, algunos dos textos que vamos a traer esta noche, pero me gustaría pues que usted al otro lado de la pantalla pues tome su lápiz, tome su cuadernito, su libreta, su papelito, su hoja, lo que sea, donde va a escribir su Biblia, pues eso no debe faltar. Porque vamos a escuchar palabra del Señor. Vamos a traer una escritura. Y esta Biblia pues se llama, permítame que vamos a... Bien, para el martes tenemos una escritura que se llama la Biblia Pechita. No Pechita, Pechita o delgadita, no. Pues esta es una Biblia, pues si yo no estoy mal, si no me equivoco, creo que es católica. Esta es la NBI, que se llama pues Nueva Versión Internacional. Vamos a meditar pues un poco sobre esta escritura, que es la NBI, como dijimos, y también pues tiene el segundo, vamos a tocar creo que dos. Vamos a tocar también pues aquí esta es la Sagrada Biblia. Esta es la Biblia, así se llama, nuestra Sagrada Biblia. También vamos a tocar un poco pues parte de ella. Y como dije, pues estamos sacando también un estudio acerca de este librito, miren, un libro muy reconocido, creo que por todos. Este es pues el Catecismo Católico. Y por aquí tengo pues de dónde fue que salió lo que vamos a ver hoy. Ya lo tenemos, pues estamos haciéndole un estudio, mire, porque yo cuando estaba pequeño, cuando mi mamá pues nos mandaba a misa o a todo lo que hacía la Iglesia Católica, pues
yo llegué a un momento que me podía de memoria casi todo lo que se hacía en la doctrina de niños que nos daban. Y pues este libro era uno de los requisitos, me acuerdo yo, pues para hacer la primera comunión. Hoy no sé, pero antes pues casi que era un requisito saberse este libro casi un 80%, porque en realidad lo afligían a uno, porque cuando uno iba a hacer la primera comunión, los que lo instruían a uno, los maestros que le daban doctrina, ¿no?, para la primera comunión, pues le decían de que el sacerdote o el obispo le iba a preguntar, pues hacer muchísimas preguntas acerca de este libro, y uno tenía que estar listo para, para responderle al, al sacerdote o al obispo. Eh, entonces, yo me acuerdo que yo llegué, pero como uno a la carrera, pues estudia eso, literalmente, pues no llega a comprender mucho. Y tenemos esta Biblia que les digo, esto se llama pues la Biblia Peshitta. Esto es del idioma arameo al, al español. Y pues vamos a ver he hecho unas diapositivas acerca de este libro. Estas son las 7 cartas pues de Ignacio de Antioquía, un apóstol pues directo del apóstol Juan y de Pedro, el cual también creo que conoció al apóstol Pablo, compañero también pues de, de Irineo de León, pues, la misma línea, vamos a estar tocando, es lo que dijeron pues en la iglesia primitiva. Esto es uno de los primeros peones pues, de la iglesia monarquiana o de la iglesia unicitaria del nombre de Jesús. Eh, Antes de comenzar, pues yo quiero decirle que si alguien quiere hacer una refutación a lo que yo voy a decir hoy, con todo amor, quiero decirle pues que lo puede hacer. Y se me va a llamar hereje. Yo considero de que quisiera, pues cuando usted haga su interpretación, ¿no?, o su refutación a lo que yo voy a decir, pues también me gustaría eh, que diga pues que este personaje llamado, pues aquí tenemos las 7 cartas de Ignacio de Antioquía. Entonces, pues esto fue escrito en el primer siglo. Entonces, a mí me gustaría que usted también dijera que este personaje, pues, es un hereje, porque no creía en la Trinidad, porque no existía. Esto, la Trinidad no existía. La Trinidad salió en el año 381 al 382 después de Cristo. Eso lo tenemos nosotros comprobado. Tenemos mucho material para muchos pues que quieran eh, preguntar o hacer algo pues acerca de. Y tenemos esta Biblia 100% católica, la cual pues también cuenta una historia cómo María fue llevada al cielo. Una total pues locura, pero bien. eh, Mi trabajo consiste en demostrar pues la escritura con evidencia, Biblia, un poco de historia para reforzar por lo que queremos decir. Traemos un personaje, así lo vamos a estar haciendo toda la conferencia que vamos a hacer de aquí, o por lo menos todo este año. Vamos a traer un personaje a que nos explique un poco. Algo otros personajes los vamos a traer para refutarle pues lo que está diciendo, porque por ahí tengo un pastor, pues no me ha dado la tarea de indagar pues de dónde es, pero sí es muy conocido en las redes sociales. Él está predicando pues acerca del bautismo del, de Mateo 28:19. No tenemos nada en contra de ese texto, incluso yo he predicado acerca de ese texto, pero cuando una persona pues predica acerca de Mateo 28:19 con toda humildad y respeto, pues nos gustaría también que nos dé contexto.
porque nosotros pues tenemos cómo interpretar el texto, poniéndole pues sus contextos. Entonces vamos a, por su bondad, por mucho pues que nos siguen a escondidas. Vamos a ver qué dice pues muchas personas que nos mandan pues sus saludos, sus bendiciones. Perdón, por ahí creo que está. Vamos a probar primeramente el audio, porque la vez pasada pues nos salió un poco choro el audio, ¿eh? No tuvimos pues lo que el pastor estaba diciendo. Tuvimos que anexarlo pues, arriba de la crítica que nosotros hicimos. Entonces pues vamos a ver en esta ocasión. Utilizando el caletre que el Señor nos regaló para desmontar esos falsos principios erróneos y equivocados de los muy queridos hermanos separados, que por cierto les enviamos un caluroso saludo desde este canal, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Afirman los hermanos separados: la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral cristiana. Lo que no está en la Biblia no hay que creerlo. Entonces les pregunta uno: hermano, la Trinidad, la enseñanza de la Trinidad, eso es una doctrina. Escuche usted, sí, atentamente y para lo que el ustedes dicen que lo que no está en la Biblia, entonces no se debe creer. Muy bien. Entonces, ¿cómo usted me explica la doctrina de la Trinidad? ¿Está en la Biblia? En la Biblia puede estar algunos pasajes, pero no está. No. ¿Cómo se definió esa doctrina? En principio, porque ni siquiera la palabra Trinidad aparece en la Biblia. Y si la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces quiere decir que la Trinidad no puede existir o no se debe creer. ¿Por qué? Porque los hermanos separados dicen que la Biblia es la única fuente de autoridad y doctrina y moral, y que lo que no aparece en la Biblia no se debe creer, y la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, entonces no se debe creer. Igualmente, como la palabra purgatorio no está en la Biblia, entonces tampoco se debe creer. ¿Ya ve? Ya empezaron a cojear, porque la gran mayoría de los protestantes sí creen en la Trinidad. Entonces, usted, querido amigo católico, ve cómo utilizando la cabecita usted puede desmontar ese falso principio. Muy bien. Ahora, supongamos que la Biblia trajera la palabra Trinidad. Vamos a preguntarle al hermano separado si en la Biblia está la enseñanza de la Trinidad, que hay que creer en la Trinidad, porque de acuerdo a esto, no está. Hay textos que nos refieren a un Dios trino. Pero usted bien sabe, querido hermano separado, que hay iglesias y grupos protestantes, ¿no? Grupos no católicos, grupos cristianos no católicos, que no creen en la Trinidad. Entonces usted tiene que dialogar con ellos para ver en qué se están fundamentando para no creer en la Trinidad. Porque usted no tiene otra manera de decir yo tengo la razón. ¿Y usted por qué tiene la razón? Dígame a ver por qué tiene la razón y por qué el que no cree en la Trinidad no la tiene. Hágame el favor y me dice, ¿en qué se basa? La Trinidad, todo el trabajo y la elaboración de esta doctrina la realizó la Iglesia Católica. Concretamente, cuando un señor llamado Arrio le dio por dudar acerca de esto. Entonces fue un trabajo teológico bastante complicado, un trabajo bíblico, escriturístico bastante complicado, filológico bastante complicado, de mucho tiempo hasta que se pudo definir la doctrina de la Trinidad. Pero la doctrina de la Trinidad no está en la Biblia, porque ni siquiera la palabra aparece en la Biblia. Todo ese trabajo teológico para definir esta doctrina es extra bíblico, ¿no? Y está en la historia. Y entonces ahí estaban los papas y los obispos y los teólogos y meditando aquí y confrontando acá este texto y mirando esta cita
y mirando la realidad del lenguaje, etcétera, y mirando a ver en qué se basaba Arrio para negar a la Trinidad, etcétera, etcétera. Yo invitaría a cualquier hermano separado de estos grupos que existen ahora y que son tantos, que me dijeran, miren, nosotros podemos comprobar con la historia que nuestro pastor fulanito de tal estaba en aquel concilio que se hizo para definir el dogma de la Trinidad. Y nuestro pastor fulanito de tal que estaba a cargo de la comunidad tal en aquella época, entonces también participó, aquí están las firmas. Y nosotros podemos constatar con la historia, de hecho tenemos hoy en estas iglesias, en nuestros templos, tenemos ahí algunos pergaminos, algunos documentos que constan que nosotros los bautistas o los metodistas o los presbiterianos o los calvinistas estuvimos en aquel momento, el siglo II, siglo III, siglo IV, ¿no? Hasta que se definió el dogma de la Trinidad. No lo pueden hacer, no lo pueden hacer con la historia. La iglesia sí lo puede hacer con la historia. Y ustedes con la Biblia no pueden mostrar, con la Biblia no pueden mostrar todo el trabajo que se tuvo que desarrollar para definir el dogma de la Trinidad. Un trabajo bastante complejo y que si usted hoy sabe algo de la Trinidad y si usted hoy cree en la Trinidad fue porque la Iglesia Católica así lo definió. Querido hermano, que el Señor lo bendiga y usted, querido católico, siga utilizando el caletre antes de que le empiecen a meter textos bíblicos desconcertándolo. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien. Escuchamos pues aquí al amigo sacerdote. Pues una de las verdades que él ha dicho pues es correcto. La Iglesia Católica es la fundadora de la doctrina trinitaria como se conoce, ortodoxa hoy en día. Esto pues anteriormente en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV no se creía. Nadie pues entendía eso, tanto pues que cuando los hermanos capadocios llevaron pues las supuestas personas, primera persona, segunda persona, tercera persona, que era el Espíritu Santo, pues entonces la iglesia primitiva comenzaba a preguntarles de qué les estaban hablando, porque ellos no entendían de qué les estaban poniendo otra persona que era el Espíritu Santo. En cuanto que la iglesia primitiva pues sabe o sabía pues que el único espíritu existente que había era el Padre. Ellos siempre reconocieron que Dios era espíritu, tal como lo dice la Biblia. Bien, nuestro tema de hoy pues vamos a darle como ya oímos al amigo pues, católico, al sacerdote pues muy famoso en las redes sociales también. Incluso pues allí en el siguiente video que él toca habla acerca de la fórmula pues bautismal. Vamos a llevar pues nuestro programa. Vamos para acá. Nosotros vamos a lo nuestro. Vamos a compartir pantalla. Bien. El tema que nos interesa a nosotros, pues después de haber escuchado al amigo, vamos a irnos por aquí.
queremos hablar un poco acerca del bautismo. Y vamos a ir a Mateo 28:19, uno de los textos pues que el sacerdote en el postrer video, él toca pues por ahí. Así que nosotros vamos a tocar este punto primeramente. Bueno, yo quiero decirles que yo no soy protestante. La iglesia protestante era la que nació con Martín Lutero. En adelante, pues los calvinistas, los metodistas, los adventistas, los bautistas, las asambleas de Dios, la iglesia de Dios. Tenemos ahí los apóstoles y profetas. Y bueno, en fin, pues han salido, como dijo el sacerdote, pues hay más de 1500 sectas en todo el mundo, si es que no más, porque por ahorita solo hacen una cuenta de 1500, pero yo creo que son más. Bien, el sacerdote pues pidió una evidencia de que si había alguien, ¿no?, de algún grupo por ahí, pues como dije, yo no soy protestante, soy unicitario. Yo tengo evidencia que al presentárselas pues, al sacerdote, lo digo con mucho respeto, pues creo que va a pasar por lo menos una semana con diarrea, porque lo que la iglesia primitiva creía, enseñaba, la iglesia posterior, que era la iglesia pues católica romana, al principio comenzaron creyendo lo mismo. Y de esto tenemos mucha evidencia, pero posteriormente, pues, con los edictos, con todo esto, pues se fue perdiendo la esencia y se fueron dividiendo, pues la iglesia católica cambió parte de la escritura, de eso tenemos evidencia. Comenzó a cambiar textos por aquí, textos por allá. Entonces, vamos a ver, pues, porque también me pidieron, voy a explicar de una vez, el bautismo es para salvación. El bautismo va pegado en la creencia. Y la creencia va basada a la gracia. ¿Cuál es la gracia? Bueno, la gracia del Señor, la que nos dio, que por gracia, pues, dice que nos dio salvación. Pero también trae requisitos. Y esos requisitos hay que cumplirlos, porque si no, pues yo creo que es por gusto que yo diga que creo en Dios, que soy cristiano. Si yo no creo pues, en lo que la Biblia dice, literalmente está escrito, entonces pues yo estoy cayendo. Primeramente, vamos a ir a Mateo 28:19, dice, pues discipulad a toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos el primer texto, digamos. A este texto nosotros le vamos a poner contextos. Aquí no encontramos, pues en este texto de Mateo 28:19, no encontramos muchos dicen que es la fórmula o lo que el Señor Jesucristo mandó a que se hiciese, pero tiene que tener un cumplimiento. Recuerde que si es una orden, si es pues algo explícito, pues que el Señor Jesucristo dijo, considero yo pues que hay que buscar dónde está el cumplimiento, al igual que una profecía. Cuando hay una profecía por este sector, digamos el Antiguo Testamento, ¿dónde está el cumplimiento de esa profecía? Tal pues como les dimos la explicación la vez pasada, pues a unos pastores trinitarios, creo que habían 2 pastores de las asambleas de Dios y uno pues recuerdo que era bautista o sabatista, en las cuales estaban hablando acerca de Isaías 48:16. Entonces nosotros tuvimos que dar lo que la Biblia dice. Le preguntamos a ellos dónde estaba el cumplimiento, porque a muchos, pues incluso en las redes sociales hay muchos pastores famosos, famosos,
que al preguntarle, pues, de qué habla ese capítulo de Isaías 48:16, pues ellos asumen de que ahí están las tres personas divinas de una Trinidad y que uno lo mandó al otro y que el otro lo mandó también el Espíritu Santo y total, pues hacen una sola chibola. Pero nosotros analizamos la vez pasada, la semana pasada, todo eso, pues que nosotros pedimos la prueba existente cuando el Señor Jesucristo, pues, estuvo en esa época, cuando fue que lo mandaron, porque supuestamente el Padre mandó al Hijo, ¿no? Entonces no hay ninguna prueba, no hay el cumplimiento de esa profecía, no la tienen. Entonces, pues tuvimos que dar una interpretación, que es lo que la Biblia dice acerca de quién es, hablando de Ciro, un rey de Persa. Entonces, vamos nosotros a analizar primeramente pues, los contextos y vamos a ver el libro de Lucas. Lucas 24, vamos a leer el 46 y el 47. Y dice, literalmente, y les dijo, así está escrito, que el Mesías padeciera y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Recuerde que el mismo Señor Jesucristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos le dijeron, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley que estaban ahí, si en 46 o en tantos años pues, lo edificaron y tú le dijo en 3 días lo levantará. Dice la escritura, pero él hablaba, hay unas versiones que dice de sí mismo, otros dicen de su cuerpo. Entonces vamos, dicen, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados a toda la gente, comenzando desde Jerusalén, y así como se regó el evangelio. Recuerde que primeramente tenía que ser anunciado. Otras pues de las cuestiones que yo he podido oír a través del mundo por pluralista es de que como los judíos ya conocían al Padre, ¿no? Pero no recibieron al Hijo. Entonces los apóstoles comenzaron a predicarles y a bautizarlos en el nombre de Jesucristo, porque así creerían en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que primeramente pues bautizaron a los judíos e incluso pues el apóstol Pablo le pregunta a ciertos seguidores de Juan el Bautista y le dice, ¿no? ¿Fueron ustedes bautizados? Y ellos le dijeron, sí. Dijo, ¿en qué? ¿En qué bautizo fueron ustedes bautizados? Dijo, en el bautismo de Juan. Pablo les dice, pero Juan bautizó para arrepentimiento. Entonces dice que les mandó a bautizar en el nombre de Jesucristo. O sea, por lo cual pues ya estaba ya el bautismo de Juan, pues ya había caducado, vamos a decirlo de esa manera, ya no ejercía pues el bautizo de eso, ya que Juan era uno pues de los, según la historia, era el que iba a dar cumplimiento pues en el bautismo que iba a ejercer pues nuestro Señor Jesucristo para ser ungido con el bautismo, para darnos a nosotros pues la enseñanza del bautismo. Ahora, fíjate, la Biblia dice que el bautismo es para el perdón de pecado, pero Jesucristo pues no tenía pecado, al menos de que alguien diga pues que Jesucristo pecó, pero la escritura no dice eso. Entonces, Juan capítulo 3, verso 5, respondió Jesús, de cierto digo, o te digo, le dijo a Nicodemo, el que no nazca de agua y espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya está tirando
el requisito. ¿Cuál es el requisito? Que tienes que nacer del agua. Agua y espíritu. No solamente creer, porque muchos pues, de nuestros amigos que no son cristianos, ellos creen en Dios. Incluso pues hay muchos, aunque no quiero tocar este punto de la unicidad de Dios, pero hay muchos que cuando uno les pregunta si creen en Jesús, dice, claro, yo creo, dice, sí es el Dios encarnado. O sea que sí, sí la gente conoce. El problema está pues que cuando lo vamos a llevar a las aguas, dice, no, yo no creo en eso. Y si le preguntamos, pues porque esto está pues completamente maduro, cuando le preguntamos, pues, o hacemos una pregunta secular, pues a todo mundo, digámoslo, ¿cuál es el bautismo según la Biblia? Y dice, bueno, el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Mateo está primero que el bautismo de Pedro. ¿Y a quién le hacemos caso? ¿A Pedro o a Jesús que dio el mandato? Ni Pedro desobedeció, ni nada por el estilo. No hay nadie peleando y la Biblia no se puede contradecir. Los apóstoles no se pueden contradecir con la doctrina de cuál recibieron de nuestro Señor Jesucristo. Esto es terrible pensar que Pedro agarró por un lado desobedeciendo lo que Jesucristo dijo. Si Jesucristo hubiera dado ese mandato, los apóstoles lo hubieran hecho al pie como Jesucristo se los dijo. Entonces no vemos pues por ningún lado el cumplimiento de todo eso. Pero sin embargo, para nosotros no hay problema predicar en eso porque está hablando de un nombre. Fíjense que dice, bautizándolos en el nombre singular, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, ¿qué nos da a entender? Que solo hay un nombre. Y cuando vamos a Hechos, capítulo 4, en el verso 11 y verso 12, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque recuerde que en el bautismo trae, pues, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, si no me equivoco, capítulo 1, dice de que ahora la sangre está en su nombre. Es porque sería tampoco pues, decir, voy a ir a escarbar un poquito de sangre y con esa pues voy a limpiarme. No, dice que ahora pues está en su nombre. Cuando invocamos el nombre de Jesús, y eso lo vamos a ver. Bien, Jesús habla con Nicodemo y le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y seguía la plática y dijo Nicodemo, pues ¿cómo es posible? Dijo que un hombre viejo como yo pueda ingresar otra vez al vientre de mi madre y vuelva a nacer. Y por ahí sigue la plática y Jesús le dice, va, si estas cosas que son humanas no las entiendes, tú siendo un maestro pues, de la ley, un rabino, una persona letrada, le digo, no comprende. ¿Qué tal si te hablara de las celestiales? Imagínense, si con esto ya estaba perdido el hombre. Dice en el libro de Marcos, capítulo 16, en el verso 16, sigue diciendo, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que niegue o el que se niegue a creer será condenado. O sea que es un requisito indispensable las aguas. Y no es que el agua, porque imagínense que el agua, ¿qué tiene que ver el agua de aquí de esta zona con el agua de allá? No es que no es eso. Uno es la obediencia. Este está mandando. Hay un requisito para ser salvo. Porque no es solamente creer.
Cuando lo digo con mucho respeto, con mucho cariño, pues para nuestros amigos, pero cuando a ti te invocan los 3 títulos, te meten, te sacan, pues tú eres lo mismo, solo que ya te mojaron, pero tus pecados no han sido perdonados. E incluso no hay ninguna persona que te explique para qué es el bautismo, porque según la doctrina tradicional, dice de que con ese bautismo que tú haces, pues ya perteneces a una congregación, a algo pues denominal, te anotan en un cuaderno y eres miembro en propiedad. Pero cuando nosotros vamos al libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 41 en delante, dice que el que se bautizaba era añadido a la iglesia o a la doctrina de los apóstoles. Muy distinto. Pero primero tienes que creer y después ser bautizado. Tienes que arrepentirte, creer, ser bautizado. Eso es lo que la Biblia dice. Si tú no tienes esto, pues lamentablemente tus pecados no han sido perdonados. Así literalmente, lo que la Biblia dice. Bien, aquí vamos, mira. En el libro de Hechos, capítulo 2, en el verso 38, dice, Pedro les contestó, después de haber lanzado aquel sermón que hizo llorar a la gente y de que venían con un corazón compungido, arrepentido, había ardor dentro de ellos, y le dijo, Pedro les contestó, porque ellos le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Le están preguntando a Pedro y a los apóstoles, que ahí estaban, ¿qué haremos? Imagínate, tal vez tú no lo has analizado, cuando estas personas que están allí le preguntan a los apóstoles, ¿qué haremos? Para que Dios los perdone, ¿no? Porque le dijo, arrepiéntanse y dejen que nosotros les bauticemos en el nombre de Jesucristo. Y Dios perdonará sus pecados. Entonces ellos llegan y todo lo demás. Ahí estaba Mateo, el que escribió Mateo 28:19. Entonces, ¿por qué los demás apóstoles no le dijeron, oye Pedro, no es así el bautismo como nuestro Señor dijo? Dile Mateo cómo hay que bautizar, ¿no? Y Mateo se levanta y dice, no, mire, el bautismo es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo no dijo eso. E incluso cuando fueron estos bautizos, hasta todos los apóstoles bautizaron a todos los 3,000 que estaban allí y los bautizaron en el nombre de Jesús. Y Mateo bautizó en el nombre de Jesús, corroborado a través de todas las escrituras. Bien, Pedro les contestó, arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús, el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Esto fue lo que dijo Pedro, literalmente. Y esto lo podemos corroborar por toda la escritura y en todo el hecho. Todo el libro de Hechos está. Bien, en el libro de Hechos, prosiguiendo en el versículo 41, dice, los que creyeron lo que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 personas. Dice, en total, como 3,000. Eso es lo que la escritura dice. Si tú no eres bautizado, tus pecados no son perdonados, no están perdonados. O sea, tú entraste pecador al agua, un pecador seco, te ingresan al agua, te bautizan y sales un pecador mojado. Hay una gran diferencia entre ser bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo a ser bautizado en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando a ti te bautizan en el nombre del Padre y Espíritu Santo, viene lo mismo, solo que viene mojado. Cuando te bautizas en el nombre de Jesús, cuando tú ya creíste quién es el Mesías, quién es todo esto y todo lo demás, tú dices que eres sumergido, que es lo que significa bautizo, sumergido. Mueres cuando eres ingresado al agua,
Cuando te sumergen, ese hombre muere y cuando viene la nueva criatura, dice el apóstol Pablo, porque con Cristo dice que morimos y resucitamos a través del bautismo. Bien. Vamos para Hechos capítulo 10. Esto está en secuencia. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos capítulo 10, verso 43. Hay un nombre, y esto viene desde el Antiguo Testamento, cuando el Señor Jehová decía que tendría que ser todo en su nombre. Y esto lo podemos corroborar en el libro de Isaías también. Bien, cuando llegamos al versículo 47, dice, entonces Pedro les dijo, vamos a ver qué les dijo Pedro. Bien, entonces Pedro dijo, ¿podemos acaso negarles el agua y no bautizar a quienes han recibido el Espíritu Santo como nosotros? ¿Quién es ese nosotros? ¿A quiénes incluían? A los judíos. Y ahora están bautizando gentiles. Recordemos que el centurión pues, era un romano y ahí tenía toda su familia. Habían amistades de Cornelio. Entonces, dice que un ángel se apareció a Cornelio y le dijo, Cornelio, no temas, porque tus oraciones, tus ofrendas, todo lo que tú haces, todo ha subido a Dios. Era bueno, era una persona noble, le daba pues ayuda al pobre, ayudaba, pues, era menesteroso, era un hombre pues de buena conciencia, era un hombre pues que daba limosna, era un hombre pues que también creía en el Mesías, pero le hacía falta algo. Entonces el relato dice que el ángel le dijo, manda a llamar a Pedro. Pedro pues en ese tiempo era uno de los predicadores más famosos de ese tiempo y le dijo, manda a llamar a Pedro y él te dirá qué hacer. E incluso pues dice el libro de Hechos capítulo 10, cuando tú lo lees, todo el capítulo dice que cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio, que incluso pues para un judío era terminantemente prohibido que ingresara a una casa pues, de un romano, pero bien, o cualquier gentil, cuando Pedro llega donde Cornelio, Cornelio dice que se le postra a Pedro. Entonces vienen estos salvajes a decir de que Pedro era un papa. Imagínense, la Iglesia Católica Romana nació en el año 381 y 382 con 2 edictos. Pedro muere en el año 67 después de Cristo. ¿Quién le comunicó a Pedro que era papa? ¿O quién le nombró a Pedro papa? Que haya dicho, mira, su excelencia Pedro, pues voy contigo a casa de Cornelio. Esto pues es algo tremendo, esto es atropellar la escritura. Ni cuenta se dio Pedro pues, que lo habían nombrado papa. ¿Quién lo nombró papa? Es la pregunta. Esto es una ignorancia pues escritural. Ni la historia, no. Por ahí tenemos una Calixto, creo que fue el papa número 13, si no me equivoco, pues de la Iglesia Católica Romana. Pedro, pues, pero cuando nosotros vamos a la historia, ¿quién era? Calixto era un monarquiano, era un unicitario, pero para los católicos dicen de que el papa es infalible, que no se equivoca, no tiene nada. Entonces, ¿por qué la Iglesia Católica Romana no predica lo mismo que predicaba el Papa Calixto?
Esa es una buena pregunta que nosotros quisiéramos hacerle pues, a algún sacerdote, por ejemplo, pues a Luisito Toro, que nos gustaría que él nos respondiera pues, las preguntas, pero no hay respuesta a todo eso porque no hay Biblia y no hay historia para la Iglesia Católica. Esto está todavía pues peor. Bien, no quiero criticar mucho, pues la doctrina, solamente estoy exponiendo el bautismo. En Tito capítulo 3, en el verso 5, también va pues en armonía con el Juan capítulo 3, verso 5. Cuando Jesús habla con Nicodemo y le dice, pues, el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Cuando vamos a Tito capítulo 3 y verso 5, dice, no se fijó en lo bueno que hubiéramos hecho, sino que tuvo misericordia de nosotros y nos salvó en el bautismo. Volvimos a nacer y fuimos renovados por el Espíritu Santo. Esto va en concordancia o en contexto, pues, con Juan capítulo 3, verso 5. La pregunta es del día de hoy, amigo querido, ¿tú crees lo que la Biblia dice? ¿O le crees a alguna persona que te habla nada más? Te tira citas, textos aislados, que te dice aquí, te dice allá, pero no te da pues como algo de confianza cuando tú quieras indagar y decirle, mi hermano, pero ¿por qué me va a bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Muéstreme un texto, aparte de Mateo 28, 19, muéstreme un texto donde diga que yo debo de bautizarme en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. O deme el contexto de Mateo 28, 19. No hay. No te dejes de engañar ya a estas alturas de la vida. Mira, solamente el que quiere se condena. Eso sí lo he aprendido yo. Solamente el que quiere condenarse es como a alguien que le estés diciendo, en el caso de los jóvenes o de los niños, vamos a ponerlo, pues tú prendes una candela o ajuntas fuego y el niño está metiendo el dedo y le dice, te vas a quemar. No metas el dedo al fuego, muchacho, que te vas a quemar. Le dices tantas veces, pues que él dice, nah, yo no creo que me quemen, niño. Mete el dedo y es el pillido que da. Y le dije, ¿qué pasó? Me quemé. Ahora, ¿se lo dijeron o no se lo dijeron? ¿Había una prueba que había fuego? Sí, había una prueba, el fuego estaba allí. Ahora, ¿quién fue el necio? ¿Quién metió el dedo al fuego sabiendo que se iba a quemar? Ahora, hoy en día, solo el que quiere condenarse se condena. Recuerda que la escritura es clara. Hay unas palabras que hieren, hay palabras que lastiman a la conciencia de uno, pero debe recordar que dice que la escritura es como una espada de doble filo que ingresa, revienta todo por dentro, dice tuétanos. Entonces, hay palabras que la Biblia utiliza y a veces uno se queda como un poco herido de las palabras que literalmente la escritura dice, pero siempre tenemos que ver su contexto de qué está hablando, porque hay muchas palabras, pues tú lees un texto y a veces no quiere decir lo que tú estás leyendo, hay que leer el contexto de ese texto para indagar, para saber de qué es realmente lo que está hablando. Pero hay veces que nosotros pues solo tiramos textos, pero no le damos ninguna explicación. Bien. Vamos a proseguir. En el libro de Hechos, capítulo 22, en el verso 16, también encontramos otro contexto. Ananías le dice, y ahora
¿qué esperas? Levántate y recibe el bautismo. Lava tus pecados invocando su nombre. Hechos capítulo 22, verso 16. Pablo fue bautizado en el nombre de Jesucristo. Esto te lo está diciendo la Escritura, a blanco y negro. En el libro de Hechos, capítulo 8, en el verso 36, también dice, siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope te dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dice que ingresó con él al agua y él dijo, creo en el Mesías o en Jesús el Cristo. Y él dijo, creo que es el Hijo de Dios. Y como creyó a la palabra, Felipe dice que lo bautizó en el nombre de Jesucristo. Tienes que leer todo el capítulo para que tú... Hechos capítulo 36, Hechos capítulo 8, verso 36 en delante. Ok, aquí llegamos al libro de Hechos capítulo 19, 4 y 5. Está hablando Pablo. Entonces Pablo dijo, Juan bautizó al pueblo después de haberle preguntado a los seguidores de Juan el Bautista si eran bautizados. Ellos le dijeron, sí, ¿en qué bautismo? En el bautismo de Juan. Es como hoy en día. Mira, vamos a hacer un paréntesis. Hoy en día, pues muchos me han dicho a mí, personalmente, que nosotros los universitarios, me dice, está bien, me dice lo que hablan, lo que predican. O sea, esta persona estaba de acuerdo con lo que yo decía, porque yo era el que estaba predicando ese día. Y él dijo, yo creo, dijo, que está bien lo que predican. Lo que yo no estoy de acuerdo, dijo, es que ustedes rebautizan a todos los que llegan a sus congregaciones. Y yo le respondí, no, nosotros no rebautizamos a nadie. Me dijo, ¿cómo no? Porque si una persona, me dijo, es de las asambleas de Dios, de bautista, de cualquier otra denominación, él ya viene bautizado. Y le digo, bueno, el apóstol Pablo le preguntó a los discípulos de Juan que si habían sido bautizados. Y ellos dijeron de que sí. Y le dijo, ¿en qué bautizo? Le dijo, en el bautismo de Juan. Juan bautizó para arrepentimiento. Y dice que los mandó a bautizar. Dice, entonces Pablo les dijo, Juan bautizó al pueblo dice, con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acudían a él que creyeran en Jesús. Al oírlo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora bien, cuando tú vienes a la iglesia de Jesucristo, tú siendo pues una persona siendo bautizado en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, te bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Después de que tú crees quién es Jesús, confiesas tus pecados al Señor. ¿Cómo te perdona el Señor? Dice en el bautismo. Eres bautizado y eres añadido a la iglesia de Jesucristo. Pero cuando tú llegas pues a la congregación, a la iglesia de Jesucristo, tú no vas bautizado porque ese bautismo no vale, ese bautismo no cuenta, no es escritural. Es difícil pues que alguien pueda mostrar, por mucho que alguien se pueda menear. ¿Has visto el sonpopo? Pues cuando le quitan la parte de su cuerpo, como las patillas que comienza a menearse, va a caer, va a caer. Y ahí está, pues que se mueve, se balancea y al fin de cuentas cae al suelo. Es lo mismo. Por mucho que alguien dice, no, pero es que ahí está hablando de la autoridad. Ah, no, es que otros dicen, no, es que el bautismo es una orden que el Señor Jesucristo dio, sí, pero ¿dónde está el cumplimiento de esa orden?
No, dice otro, pero es que ese es en la autoridad del Señor Jesucristo y Pedro se desvió. ¿A dónde está el cumplimiento que Pedro se desvió? Porque dice que hablaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿a quién es que le vamos a creer? ¿A la Escritura o a ti que pones a pelear a Pedro con Jesucristo? ¿O es que realmente pues, el Señor Jesucristo nunca dijo vayan y bauticen en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? Eso es lo que tenemos que analizarlo. Bien, vamos para... Vamos para Hechos, capítulo 16. Contestaron ellos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Hasta ahí estamos bien con la doctrina pluralista. Eso fue lo que cuando el carcelero pues, se ve con aquel temblor y Pablo, pues los que estaban presos allí, dice que, bueno, quedaron libres, sin rejas, sin nada. Entonces él se quería matar y Pablo le dijo, oye, detente, no te hagas daño. Todos los que estábamos presos, aquí estamos. Entonces dice que él en agradecimiento y todo lo demás, dice que lo llevó a la casa, le limpió las heridas y todo lo demás. Pablo pues aprovechó y le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y ellos, Pablo le dice, va a creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron, dice, la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Aquí pues hay un pequeño error también por nuestros amigos católicos, que cuando la palabra dice toda su casa ya habían niños y a los niños pues también los llevaron al agua y los bautizaron. No, la Biblia no dice eso porque ya leímos Marcos 16:16 donde dice el que crea y fuese bautizado, este será salvo. Un niño no puede ser bautizado. Esto es para los calvinistas. Los calvinistas sí bautizan infantes, pero la iglesia de Jesucristo no bautiza niños. El mismo Señor Jesucristo, pues, en uno de los sermones que daba, decía que el que no se haga, dijo, como un niño, no puede entrar al reino de los cielos. Haciendo la mención equitativa de que un niño no tiene pecado. Eso es lo que la Escritura da a conocer. El mismo Señor Jesucristo agarraba a los niños, los presentaba y decía, pues que hay que ser como un niño. Entonces, ¿cómo creer a todo esto explícitamente? La Biblia te lo da a entender, te lo da a conocer, te lo enseña, es más, te lo ordena. Dice, y tomaron en aquella noche o en aquella misma hora, les lavó las heridas y al instante dice, fue bautizado él y todos los suyos. ¿Cómo fueron bautizados? En el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 10, verso 43. Vamos a retroceder un poquito. Dice, a él se refieren todos los profetas, es decir, a Jesucristo. A él se refieren todos los profetas, al decir de quien cree y recibe por su nombre el perdón de los pecados. En concordancia, el bautizo. Pedro en el capítulo primero de su carta, en el capítulo 3, verso 21, dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos, recuerde, tiene una S para que no se la vaya a volar, nos salva. El bautismo que corresponde a esto, están hablando del bautismo de la sumersión en el nombre de Jesucristo o en el nombre de Jesús. Dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo.
Muchos pues dicen, ah, ya vio desde que no quita las inmundicias, sí, porque está hablando de la carne. Ahora, sería raro que nosotros somos bautizados y todo lo demás. Y sería raro pues que nosotros no admiremos la belleza de una mujer. Cuando una mujer hermosa pasa y uno dice, qué bonita esa señora o qué muchacha, pues, que es joven, más hermosa. Eso no te lo quita porque es parte de nuestra naturaleza. Entonces sería injusto, pues, el Señor si lo quitara todo eso. Eso es lo que da a entender la escritura. Ahora, tú eres violador, asesino, eres ladrón, eres mentiroso, eres homosexual, eres todo lo que haya. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo y lo recibes como tu Señor y tu Dios, confiesas tus culpas y todo lo demás, dice que el Señor es justo para perdonarlo. Te está dando la clave cómo vas a ser perdonado tus pecados, creyendo y siendo bautizado en el nombre de Jesucristo. Es que no hay otro bautizo, pues, que vaya en mención con la escritura para nuestra salvación. Todo va añadido. Dice, por lo tanto, vayan a hacer talmidín a gente de todas las naciones. Aquí tenemos el texto de Mateo 28, 19, en una Biblia, pues, israelita. Dice, por lo tanto, vayan a hacer talmidín o discípulos a gente de todas las naciones, dándole la inmersión en mi nombre. De acuerdo, pues, con allá con Lucas, ¿no? Donde leímos Lucas capítulo 24, en contexto, y les dijo, así está escrito, que el Mesías padeciera y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de sus pecados a toda la gente, comenzando desde Jerusalén. Dice la Biblia. Bien, te voy a leer un pensamiento o algo pues que Irineo de León escribió pues en un libro llamado Contra las herejías. Dice, pero Dios, siendo todo mente y todo logos, ambos habla exactamente de lo que piensa y piensa exactamente lo que él habla. Su pensamiento es el logos y el logo es mente, y la mente que comprende todas las cosas es el Padre mismo. Esto lo encuentras pues en el libro Contra la herejía de Irineo de León, en su tomo 2, en el capítulo 2, verso 28.5. Por si tú lo buscas, también puede otro, Contra la herejía, libro 4, en el capítulo 6, Oxiso 6, también dice, a través de la palabra misma que se hizo visible y tangible, el Padre fue mostrado adelante, aunque no todos creían igual en él, pero todos vieron el Padre en el Hijo, porque el Padre es lo visible del Hijo, pero el Hijo es lo visible del Padre. Eso fue lo que dijo Irineo de León en su momento. El padre del protestantismo, así es la palabra, ¿no? Siempre me trabo. Junto pues con Juan Calvino, Martín Lutero escribió un libro, una carta que se llama La cautividad babilónica de la iglesia. Esto lo encuentras tú pues en la página 21.22 de ese libro. Se llama La cautividad babilónica de la iglesia. Dice Martín Lutero, año 1520, página 21.22.
Con esto se desvanece la inútil contienda. Escucha lo que Martín Lutero creía todavía en el siglo XVI, ¿no? 1520, siglo XVI, siglo XVII, por ahí así. Imagínate, todavía había gente que creía, después de cuántos siglos han pasado, y todavía ellos creían que este era el bautismo que se hacía. Con esto se desvanece la inútil contienda acerca de la forma del bautismo o de las palabras mismas como ellos la llaman. Los griegos dicen, sea bautizado el siervo de Cristo. Los latinos, yo te bautizo. Otros, con riguroso vicentanismo, dice, condenan la fórmula. Dice, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo, rito que sabemos con certeza que fue el usado por los apóstoles cuando bautizaban, como lo leemos en el libro de los Hechos, y aquí aparece en la cita. Hechos capítulo 2, verso 38. Dice, y pretenden que la única forma la vaya, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, pero con esto se desvanece esa contienda inútil. No prueban nada, lo único que hacen es afirmar ensoñaciones, o sea, sueños suyas. Es lo que la Iglesia Católica en su momento pues anexó para pues demostrar la doctrina que venía en ese momento, o la doctrina pues que había nacido. Así es que trajimos pues un poquito de Biblia, un poquito de historia. ¿Qué más pues podemos compartirles por aquí? Vamos nuevamente pues a presentarle un poquito de evidencia. Vamos a ver si tenemos un poquito de historia por aquí. Vamos a poner un poquito de historia para reforzar pues lo que hemos dicho y el apoyo pues de la iglesia primitiva como tal. Tenemos pues la carta de Ignacio, la carta que yo les mostré, el libro, que es este. En la carta de Ignacio de Antioquía a Policarpo, capítulo 3, dice, buscad cuidadosamente a aquel que está por encima del tiempo, eterno e invisible, pero que se hizo visible por amor a nosotros. Él es intocable, pero sufrió por nosotros. Esto pues es lo que Ignacio en su momento escribió. Hay un historiador llamado pues Edward J. Foreman. Dijo, Ignacio, él insta a todos a los magnesios a estar ansiosos desde por ser confirmados en los mandamientos de nuestro Señor y sus apóstoles para que todo lo que hagan prospere en el Hijo, Padre y Espíritu. Es uno de sus pasajes más famosos. Declara al igual que las piedras de un templo cortadas para un edificio de Dios Padre, dice, de Jesucristo en la cruz, se ha elevado a la cima y concuerda con el Espíritu Santo. Por lo tanto, aunque no hay nada remotamente parecido, es una doctrina, dice, de Ignacio al patrón, el pensamiento que está aquí. Vamos a ver dónde está. Epístola de Ignacio a Policarpo. Sé pues más diligente de lo que eres, marca las estaciones, espera en aquel que está por encima de la estación, el eterno,
el invisible que se hizo visible por amor a nosotros. Es lo que el tema de arriba, que se hizo visible, dice, por amor a nosotros. El impasible, el impalpable, que sufrió por amor a nosotros, que sufrió en todas formas por amor a nosotros, según el acuerdo de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 17. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Colosenses también 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Epístola de Ignacio a los Efesios, capítulo 7, porque algunos son propensos a engaños, maliciosos sobre el nombre y lo propagan, hacen ciertas cosas indignas de Dios. Solo hay un médico de la carne y del espíritu, engendrado y no engendrado. Dios en el hombre, verdadera vida en la muerte, hijo de María, hijo de Dios, primero pasible y luego impasible, Jesucristo nuestro Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Juan, capítulo 14, verso 9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy entre vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo? Pues dices tú, muéstranos al Padre. En el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Está diciendo Pablo, en acuerdo pues con Ignacio de Antioquía, y el concilio de Sárdica, que es lo que yo dije, pues que a los sacerdotes, obispos, cardenales y papas es lo que le da diarrea por un mes, porque nosotros pues también podemos demostrar a través del concilio, y esto está en Sárdica, esto está pues en el año 343. Aún pues la doctrina trinitaria no había nacido. Se oían pues allá algunos toquecillos pues por allí donde hablaban de las trinitas. El concilio de Sárdica dice, esto pues yo creo que ningún trinitario lo cree, y esto era lo mismo que creía Calixto. Por eso es que la infalibilidad del Papa queda por el suelo. Esto pues una completamente herejía de la Iglesia Católica, el cual pone pues a Calixto como uno de sus papas infalible. Pero Calixto era un monarquiano, o sea, un unicitario. Dice, Concilio de Sárdica, dice que el Espíritu Santo se encarnó, pero el único Dios, el único, recuerde, no sufrió en la condición de Espíritu Santo, sino en la forma de hombre. Recuerde que la iglesia pluralista dice que Dios, el Padre, no es el mismo Dios de Espíritu Santo, y que el Hijo no es el Padre, ni el Padre puede ser el Hijo. Pero recuerda, aquí tenemos un concilio completamente monarquiano, y si usted lo quiere discutir, pues lo puede buscar. Esto está, pues, se llama el Concilio de Sárdica en el año 343. Dice también, había un hombre, pues, allá por el primer siglo, el pastor de Hermas, en su novena parábola, en el capítulo 78, Oxiso primero, deseo mostrarte todas las cosas que el Espíritu Santo que habló contigo en la forma de la iglesia te mostró, porque este Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Esto es lo que creía la iglesia primitiva. Ahora, si tú estás de acuerdo pues con lo que la iglesia primitiva enseñaba en todos sus escritos, todo lo que predicaba, enseñaba,
pues entonces tú eres de la iglesia de Jesucristo, porque esta es la iglesia primitiva de los apóstoles. Entonces, bajo esa misma norma apostólica, seguimos nosotros, pues la cadencia como unicitarios o como monarquianos. Esto es lo que predicamos. Ignacio de Antioquía, carta a los Efesios, capítulo 15. No hay nada escondido del Señor Jesucristo, sino que incluso nuestros secretos están cerca de Él. Hagamos todas las cosas considerando que Él vive en nosotros. Recuerde, pues, que Mateo 28:20 dice que Él nunca los dejaría solos y que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pues lo mismo Ignacio de Antioquía está diciendo lo mismo, que nosotros somos sus templos. Nosotros somos morada del Espíritu Santo. Dice, Él vive en nosotros para que podamos ser sus templos y Él mismo pueda estar con nosotros como nuestro Dios. La Biblia dice que solo hay un Dios y este es el Padre. Recuerda que yo en varias ocasiones le he dicho, tú no puedes separar al Hijo del Padre. Por el amor de Dios, no puedes separar eso porque es el mismo ser. El Dios invisible ahora está en una forma visible, tal como los apóstoles lo mencionaron en la iglesia primitiva. Es lo mismo que está diciendo la Escritura hasta hoy en día, y esa es la interpretación que nosotros le damos. Ignacio de Antioquía, a Policarpo, en su tercer carta, dice, bueno, este ya lo leímos, esperen aquel que está por encima de toda estación, el invisible que se hizo visible. Recuerda, el invisible, el Padre, Jehová, Yahvé, como tú le quieras decir, según Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que Dios se manifestó en carne. Eso es lo que la Escritura dice. No que tomó un cuerpo para él meterse en un hombre, porque entonces pues sería vano. De lo que yo estoy hablando sería vano. Todo lo que los unicitarios hablan sería en vano. ¿Por qué? Porque entonces el Padre nos estaría mintiendo, porque Jehová dijo que Él vendría a salvarnos y vino, pero vino ya en su condición de hombre, su condición humana. Por eso es que Él dice que compró su iglesia a precio de sangre. Recuerda que Dios es espíritu y por lo cual pues no se puede ver, no se puede palpar. Entonces necesitaba Él manifestarse pues como un hombre para poder sangrar. De esa forma, pues pagar con su sangre y comprar pues su iglesia, y de esa misma manera poderte redimir a ti y a mí. Es lo que la Escritura dice a blanco y negro. Aquí tenemos pues contra la herejía, también tenemos en el libro número 2 denuncias y refutación de las doctrinas agnósticas. Estos agnósticos era una doctrina, una corriente en la iglesia primitiva, pues, que se movía, y eran los que separaban al Padre del Hijo, pero no tocaban al Espíritu Santo en una forma increíble, como hoy lo interpreta pues la iglesia trinitaria. Ellos reconocían de que Jesucristo era el mismo Espíritu Santo, al igual que los mismos monarquianos. Aquí pues tenemos una carta de Irineo. Se la leo pues así a la carrerita. Dice en el capítulo 28.4, dice, pero no entendéis que el hombre es un animal compuesto y por esto se pueden hacer sobre él tales afirmaciones. Pues en efecto, como antes dijimos, hablamos del intelecto y de la mente humana porque de su intelecto viene su mente. De ese es tal el pensamiento y del pensamiento la palabra. ¿Qué tipo de palabra o verbo? Porque la lengua griega, el verbo, incluye la facultad de pensar distinta del órgano por medio del cual la palabra se pronuncia. Pues unas veces el ser humano está callado y en reposo y otras veces habla y actúa.
Dios, en cambio, siendo todo mente, todo verbo, todo espíritu, todo luz, siempre existió o existe idéntico, al igual a sí mismo. Así como nos es útil saber de Dios tal como los enseñan las escrituras, así es justo hacer y derivar dentro de él esas actividades humanas, sin introducir divisiones como la lengua es carnal, su velocidad no alcanza a seguir el proceso intelectual del hombre, porque este es espiritual. Por eso nuestro verbo interior queda como reprimido, porque no puede pronunciarse de un solo golpe, como lo ha sido convenido, sino por parte, según la lengua que es capaz de hacerlo. Bien, aquí tenemos, como lo presenté de hoy, la carta pues, de Martín Lutero, se llama La cautividad babilónica de la iglesia. Esto es por si usted lo quiere buscar, para que usted pueda indagar. Tenemos pues la carta número 19 de Ignacio a los Efesios, dice: y escondidos del príncipe de este mundo fueron la virginidad de María, el que diera a luz a sí mismo a la muerte del Señor. Tres misterios que deben de ser proclamados, que fueron obras en silencio de Dios. A partir de entonces toda hechicería y todo encanto quedó disuelto. De la ignorancia, de la maldad, se desvaneció el reino antiguo y fue derribado cuando Dios apareció en la semejanza de hombre. En novedad, vida eterna, y lo había sido perfeccionado en los consejos de Dios, empezó a tener efecto. Un historiador en su cita, pues se llama una mujer, es una trinitaria, una historiadora, tiene varios libros, la señora esta, pues. Dice, si se debe elegir un término para indicar la tendencia de su pensamiento, se debe decir que Ignacio era monarquiano. Dice, San Ignacio y el cristianismo en Antioquía, Virginia Coving, en la página 126, usted lo puede buscar, la referencia, ahí está. Virginia Colwyn, página 126, allí va a encontrar cómo ella ponía a Ignacio de Antioquía, porque yo he escuchado pues que muchos dicen que Ignacio de Antioquía era trinitario, e incluso pues Ignacio de Antioquía fue el primero que llamó a la iglesia católica, y esto lo podemos encontrar a través de la historia, pues varios personajes antiguos como Ignacio de Antioquía, Irineo de León, también incluso pues Tertuliano, que no era trinitario, era un semi-arriano, y después pues era un montañista, en fin, pues, pero nunca fue trinitario como muchos lo consideran. También decía pues que Ignacio tenía una doctrina rara. Otros dicen que somos modalistas porque en modo esto, otros se atreven a decir de que nosotros decimos. Yo nunca lo he dicho, ni nunca he escuchado a un unicitario decir de que Dios el Padre, pues en un momento está como Padre, otro momento se pone como Hijo, otro momento como Espíritu Santo. Pues usted no puede, busque un unicitario que hable de esa manera, pues, y me lo presenta, y yo le voy a creer, porque ningún unicitario cree eso, ¿no? Lo que nosotros creemos que son manifestaciones del Dios Todopoderoso, eso sí, el mismo Dios actuando pues de una forma diferente, pero sin dejar de ser el mismo Dios omnipotente. Bien, la epístola de Ignacio a los filadelfianos. Saludos, mire el saludo que va a usar Ignacio. Saludo, dice, a los diáconos que han sido nombrados en conformidad con la mente de Jesucristo, a los cuales él de su propia voluntad ha confirmado
y afianzado en su Santo Espíritu. No hay una separación entre Jesús y el Espíritu, porque la Biblia dice que Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Aquí tenemos otro historiador. Vamos a ver cómo se llama este. Bien, tenemos la otra parte de Irineo de León. Tenemos pues a también pues un indagador de historia. Este señor pues tiene una que llama Doctrinas Cristianas Tempranas, y se llama Shedden Kelly. Dice: Ignacio consideraba a Dios como una monada, indiferencia en su ser esencial, siendo el Hijo y el Espíritu Santo simplemente formas o modos de autorrevelación del Padre, solo distinguibles de él en el proceso de revelación. Esto es lo que también este historiador es, un trinitario muy conocido también. Lo puede buscar. Lo puede buscar con estas letras: JND Kelly. Busque la página 93 y ahí va a indagar acerca de todo esto. Recuerde pues que le traemos historia, pegado pues a la escritura. Tocamos Biblia, tocamos un poquito de historia para reforzar por lo que nosotros queremos decir. Pues, ¿qué más podemos decir esta noche? Gracias pues a los que se hicieron presentes, gracias a todos los que nos verán en diferido, posterior pues a la culminación del video. Pues también hay muchos que nos hacen preguntas, nos quedamos un rato pues por allí, siempre porque hay personas que nos hacen preguntas acerca de lo que hablamos, que dónde está, que si me puede dar la cita nuevamente. Por eso es que no me gusta quitar el video de Facebook, de YouTube, porque ahorita estoy aquí en YouTube, estoy en Facebook. Después pues mismo lo subimos a otra página para que tengo otros seguidores por allá, puedan observar, oír, indagar, averiguar, pues como usted le quiera decir. Lo que aquí decimos pues es concerniente a la escritura. Si alguien, pues como digo, piensa refutar lo que yo dije, hágalo. Está en toda libertad de hacerlo. Mencione pues lo que yo dije mal, lo que expuse mal. Y pues que el Señor nos bendiga a todos. Gracias mil, familia, amigos, hermanos. Gracias pues por estar presente este primer día del año pues 2026. Nos sentimos orgullosos, agradecidos de estar aquí en la presencia del Señor. Gracias, papá, por tu palabra. Gracias pues porque nos inspiras a seguir cada día más, sin importar pues las críticas, sin importar esto, sin importar lo otro. Hablamos palabra, está escrito, no le quitamos, no le añadimos texto, contexto. Lo maravilloso de hacer una exégesis a través de la escritura, complacidos pues por el momento que el Señor nos regala. Y si el día de mañana pues Dios nos llama a entregar pues todo lo que hemos hecho aquí, pasé que llevamos la confianza, que ganamos la batalla, y después estaremos en la presencia pues de nuestro Dios para recibir de acuerdo a lo que hayamos hecho nuestro galardón, a lo cual pues yo me conformo con solo ser salvo, gracias a Dios. Pero si vienen pues coronas y todo lo demás, pues bienvenidos. Trabajamos por una causa, nos sentimos orgullosos de nuestra doctrina, respetamos pues todo tipo de creencia y doctrina, pero la Biblia dice que si no eres bautizado en el nombre de Jesucristo, no eres salvo. Y eso es lo que trajimos, eso es lo que te presentamos,
Si tú quieres, pues que hagamos un programa juntos, pues escríbeme allí en la caja de comentarios o a través de nuestro WhatsApp. Con gusto, pues será un placer. El pastor, pues Manuel Solís nos respondió y pues nos dijo que por el momento dice que no está haciendo debates, que no está interesado pues en hacer debates, pero ya de un solo lo aclaró que no está interesado pues hacer debates con unicitarios. Y esto por lo menos nos dio una respuesta pues concreta y de frente, a lo cual pues agradecemos. Creo que es distinto pues debatir o compartir la escritura pues, con un católico, con un unicitario. Es más fácil pues creo yo pues que se sientan cómodos pues un evangélico protestante debatir con un mormón, con un testigo de Jehová, con un unitario, con un católico, pues, pero cuando nosotros a veces nos ofrecemos a hacer un debate, pues con cualquiera que sea, pues no, como que no les gusta, no quieren debatir con nosotros y después dicen que nosotros no tenemos Biblia, desde que nosotros sacamos las palabras de contexto, que nuestra doctrina pues es de demonios, que herejía, que somos malditos, que nosotros tenemos una doctrina del mismo infierno, que no sé cuándo, que no sé qué. Pero nosotros les damos la oportunidad para que se defiendan pues a través de las pantallas, expongan su doctrina, nosotros exponemos la nuestra, lo refutamos pues y lo veremos a la hora de las preguntas, pues donde aquí no importa el bla, 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 que taca, 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 no, la cosa está en la hora de las preguntas. Vamos a ver qué respondes pues a través de las preguntas. Entonces, pues que lo hemos hecho desde aquí. Gracias pues al pastor por tu respuesta. Tenemos, pues, por ahí estamos con el señor, ¿cómo se llama? De la O. Se me olvida, pues, el nombre de nuestro amigo ahí, pues, que hizo una declaración y dijo de que estaba dispuesto a debatir con cualquier unicitario, dijo, que quiera debatir con él, está dispuesto. Entonces ya le enviamos, pues, también, y ya vio estamos pues apelando a una forma justa de un debate, pues una plática con él, pero que sea pues un canal de YouTube o a través de Facebook para que tanto los que lo siguen a él pues como muchas personas puedan ver pues la forma de que él va a exponer su doctrina y la forma que yo expondré la doctrina pues que yo defiendo. Así es que muchas gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde. Buen provecho pues a los que cenan. Así es que aquí estamos siempre listos pues con las disposiciones de buen ánimo para dar respuesta pues a cualquier pregunta. Dios les bendiga, Dios les guarde, pues sí que este año que ya comenzamos sea de muchísima bendición para cada uno de ustedes, familia, amigos, se les quiere mucho, que se les aprecia, pues fuerte abrazo a nuestros amigos del WhatsApp, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, Dios les bendiga, Dios les guarde, estaremos pues pendientes también por ahí, pues me pidieron si podía dar una enseñanza a través pues del grupo de WhatsApp, será un privilegio, un gusto, pues solo me dicen ustedes qué tema quieren tratar y con gusto, pues ahí tenemos amigos de todas las denominaciones, así es que fuera interesante pues un compartir donde pudiéramos actuar en una forma simultánea todos los que pertenecemos pues, a un gremio en particular pues, o una religioso, llamémoslo así, porque así se entiende hoy en día. Entonces, pues qué maravilloso sería pues compartir con todos ustedes. Me dan el formato, pues más que todo el tema y con gusto pues metemos ahí un poco de Biblia. Será un placer, un privilegio pues, compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Será pues hasta el día domingo
con el favor del Señor, pues si Dios así lo quiere y lo permite, estaremos pues trayendo un nuevo compartir con ustedes. Dios les guarde, Dios les bendiga. Saludos a todos. Fuerte abrazo a la distancia.